saltan, juegan, no sé, This meeting is being se recorded. relajan. Ok, ya empezó a grabar Joan. Vamos a empezar la clase. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que vendrían siendo ya los parámetros de calidad de agua. Vamos a hablar un poquito de esos términos que tenemos que conocer, de estos términos que nos vamos a referenciar con respecto a la calidad del agua. ¿Por qué tenemos que conocerlos? ¿Por qué tenemos que entenderlos? Cuando nosotros hablamos en las gacetas, en las normativas, en los decretos, nosotros hablamos de ciertos parámetros de calidad de agua, hablamos de esa simbología, qué significan. Y si nosotros no entendemos la parte teórica, nos podemos encontrar de que vamos a pensar que un término es un punto y no lo es. Entonces tenemos que primero entender un poquito qué es eso calidad de agua, qué significan esos parámetros de calidad de agua. En la siguiente, Joan, por favor. Es para ello, vuelvo a hablarles un poco del concepto de calidad de agua. Vamos a hablar de las características organolépticas, la parte biológica, la física y la química, y terminamos con algunas interrelaciones. Aunque a medida que vayamos hablando y conversando sobre este tema, nos vamos a dar cuenta de que las interrelaciones existen en todo proceso. ¿Por qué? Porque el agua es un todo, y al ser un todo, no podemos decir que simplemente estamos hablando de un punto en específico. Lo primero que voy a incorporar es el término de calidad. ¿Por qué empiezo desde calidad y no directamente en calidad de agua? Calidad establece, según el autor, es una propiedad que tiene una cosa u objeto y que define su valor, así como la satisfacción que provoca en el sujeto. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta que la calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento a una cualidad. Y me establecen que la calidad es un concepto subjetivo. La calidad está en función de lo que nosotros percibimos. De estos tres términos, de estos tres puntos, está subrayado ciertos puntos importantes. Primero, que es una propiedad y que es una propiedad subjetiva, es decir, que nosotros establecemos lo que nosotros muchas veces consideramos que sea calidad. Sin embargo, existen normas, existen leyes que nos dicen cómo es la calidad de un producto. Sin embargo, va a ser muy referenciado al país donde se encuentre. Estas características van a producir en la persona como una satisfacción, como una aceptación. ¿Por qué? Porque va a cumplir con unas expectativas que nosotros nos formamos en función de lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos que es la calidad de un producto. La siguiente. Entonces, cuando estamos hablando de esto, podemos ver que existen dos términos o dos puntos importantes de calidad de agua. Uno, donde me dicen que es un término usado para describir las características químicas, físicas y biológicas del agua, y que va a depender del uso que le vamos a dar. Pero hay otro punto importante donde me dice, la calidad del agua es la capacidad intrínseca que posee el agua para responder a los usos que se le podría obtener de ella. Incide directamente en la salud del ecosistema, así como en el bienestar del ser humano. De la calidad del recurso depende tanto la biodiversidad de los alimentos, la salud humana y las actividades económicas. Si nos ponemos a comparar un poco ambos términos, calidad y calidad de agua, primero que nos están diciendo que es una forma de describirlo, que va a depender de los usos que nosotros le vamos a dar. Y por lo tanto, dependiendo de esos usos, nosotros establecemos nuestros propios parámetros que nos permitan a nosotros caracterizar cómo es esa agua. ¿Y con qué funcionalidad? Para satisfacer nuestras necesidades, pero tomando en cuenta también las necesidades del ecosistema, sin interrumpir, sin
dañar lo que vendría siendo la biodiversidad existente. Recuérdense que el agua es utilizada, por ejemplo, en la agricultura como medio para el proceso de la fotosíntesis y por lo tanto de ahí obtenemos nosotros los alimentos, la diversidad de alimentos. De esta manera también las empresas de alimentos obtienen su materia prima que va a ser procesada. Aunado a esto, tenemos que ver que muchas veces hemos relacionado la contaminación del agua con enfermedades que le pueden ser producidas al ser humano. En este sentido, es importante que realicemos acciones pro eliminar estas aguas, sí, esta cantidad de contaminantes en el agua. La siguiente. Es por ello que en este caso particular la calidad del agua debe cumplir con requisitos legales ambientales y requisitos normativos, depende de la empresa, es decir, en este caso en Venezuela, las normas Covenin, con el objetivo de que exista un equilibrio dual entre el agua de consumo y el agua que no produzca el daño a ningún parte del ecosistema, a los seres humanos, entre otros. Es por ello que es importante estudiar los diferentes parámetros de calidad de agua que nos permitan conocer, entender qué significa o tenemos que buscar la manera de comprender estos términos. Siguiente. El primer término que vamos a hablar es quién o aquí en Venezuela, quién son los responsables de la parte del cuidado del agua. En el caso específicamente, en Venezuela están las hidrológicas, en específico en el estado Lara se encuentra Hidrolara, la cual es una empresa encargada de lo que es el suministro, cuidado y abastecimiento del agua a nivel del estado Lara, así como establecer los análisis que permitan mantener la calidad del agua en el estado en particular. Así como también vamos a observar que las diferentes hidrológicas deben de realizar los diferentes tipos de análisis para el cuidado del mismo, en las cuales vamos a establecer o se establecen parámetros como pH, colores, sabores, entre otros, y depende de estos y con la normativa legislación ambiental nos permite determinar cómo es la misma. Es por ello que para poder entender luego estos análisis, tenemos que primero entender cómo o qué significa cada uno de ellos. Para iniciar con los parámetros de calidad de agua, hablamos de las características organolépticas. La siguiente. En estas características organolépticas están situadas más que todo a nivel de los parámetros físicos. Sin embargo, tenemos que estudiar, es importante estudiar las características químicas y biológicas, que la vamos a ir desarrollando una a una, poco a poco, en cada uno de estos puntos. La siguiente, Joan. Para hablar primero de las características organolépticas, las características organolépticas son todas las características que nosotros tendemos a utilizar como rechazo de algo, que es una característica organoléptica. ¿O qué me refiero yo cuando hablo de algo organoléptico? Organoléptico, como dice su nombre, es órgano que nosotros utilizamos para percibir algo. En este caso, sencillamente, es aquellos sentidos que nosotros utilizamos para percibir una condición. Por ejemplo, nosotros utilizamos la vista para percibir algo. En este sentido, relacionando con el agua, sería el color, la turbiedad. Podemos hablar también de sabor. Nosotros podemos decir que un agua es salada o no. ¿Por qué? Porque sabemos a través del gusto, podemos determinar si el agua cumple o tiene algún tipo de problemas dentro de ella. Otro es, por ejemplo, otra característica organoléptica que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro del agua es la temperatura. Esta característica organoléptica es porque nosotros a través del tacto podemos percibir
cómo está esa condición o cómo se encuentra esa condición en el agua. Es por ello que estos valores son importantes, son indispensables, porque generalmente tienden a ser rechazo del consumidor. ¿Sí? El consumidor ve un agua en un estado y automáticamente dice, esta agua no cumple con mis expectativas, no cumple con lo que yo desearía que sea, y entonces yo simplemente no la consumo. Ahora bien, vamos a hablar de los parámetros biológicos del agua. Como su nombre lo dice, los parámetros biológicos del agua están relacionados con los seres vivos, es decir, son aquellos seres vivos que se interrelacionan directamente con el agua y los cuales los podemos clasificar en macro y micro. Los parámetros biológicos de tipo macro son aquellos que nosotros vamos a evidenciar o podemos verlos a simple vista. Entre ellos tenemos lo que vendrían siendo la flora y la fauna. Es decir, nosotros podemos percibir, por ejemplo, un crecimiento desmesurado, por ejemplo, de alguna planta acuática. Podemos evidenciar si hay peces muertos o no, y eso lo hacemos a simple vista. Cuando nosotros vemos en un punto dado, por ejemplo, en un ecosistema y vemos peces muertos, nosotros decimos de una vez, hay algo está pasando. ¿Por qué? Porque estamos referenciando que puede haber un problema. Eso es un parámetro biológico macro. ¿Por qué? Porque a simple vista me va a permitir a mí como que establecer ciertas condiciones. Puede ser que sean condiciones que tengan que ver directamente con parámetros físicos o parámetros biológicos. Sin embargo, para ello hay que realizar ciertos exámenes o análisis en el agua. En los parámetros biológicos tipo microscópicos, son aquellos que vamos a necesitar, valga la redundancia, un equipo adicional que se llama microscopio. El microscopio nos va a permitir ver estos tipos de microbios que son organismos de tamaños muy pequeños, no perceptibles a los humanos, sin embargo, están en el agua y se encuentran en la misma. Nosotros los podemos clasificar en dos grupos, en patógenos y no patógenos. Cuando hablamos de un microorganismo patógeno, es aquel microorganismo que produce enfermedades y puede ocasionar enfermedades en el ser humano. Cuando hablamos de microorganismos no patógenos, son aquellos que no nos producen enfermedades, son aquellos que están en el agua y que no tienen esa interrelación negativa hacia enfermedades. Ahora bien, estos microorganismos pueden ser bacterias, virus, parásitos, protozoarios, entre otros. Y dependiendo de cada uno de ellos, podemos evidenciar diferentes tipos de enfermedades. Siguiente, Joan, por favor. Estos particularmente se comenzaron a ver o se comenzaron a utilizar dentro de lo que se denominan indicadores biológicos del agua o bioindicadores. Estos indicadores biológicos del agua son aquellos que permiten de alguna manera monitorear la calidad del agua y que nosotros lo vamos a ver a simple vista. En su mayoría, y existen otros que son los microscopios que también los tenemos que utilizar como parte de indicadores. Los indicadores biológicos del agua pueden ser de tipo macrofitas o macroinvertebrados. Esto significa que son aquellos microorganismos que nosotros lo podemos ver a simple vista. En Venezuela se utiliza como indicador la cachama. Se utiliza es la cachama porque ella tiene ciertos cambios que automáticamente cuando hay un cambio de temperatura, ella cambia su ciclo de vida. ¿Sí? Es como tú alterar el ciclo de vida de ese organismo y automáticamente es un indicador. En otros países se utiliza, por supuesto, dependiendo de que cada uno de ellos va a dependerse o va a depender del microorganismo o el organismo que se utilice. En la siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, qué nos puede indicar cada uno de estos tipos de grupos que existen a nivel macroscópico. Nos puede producir o nos puede decir, por ejemplo,
cuando el afluente, es decir, el agua está contaminada por ciertos virus. Podemos ver si hay una abundancia, por ejemplo, de tipo de lentejas de agua. Comenzamos a decir, mira, hay mucho NPK, hay muchos nutrientes, vamos a ver qué hay, qué está pasando. Puede ser que sea debido a la producción de fertilizantes en la zona, entre otros. Entonces, estos son indicadores biológicos que se utilizan en el agua. Simplemente es porque nos permiten determinar o observar a simple vista cuál es el cambio que hay en el agua. Por supuesto, pero tenemos que hacer después adicionalmente un análisis. Vuelvo y repito, en Venezuela se utiliza como un indicador la cachama como pez indicador. El siguiente. Sin embargo, tenemos esos parámetros biológicos micro que, como todo ser vivo, tiene un ciclo de vida. Es decir, es un ciclo completo. Ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es decir, ellos tienen un ciclo vital, igual como todo ser vivo. Sin embargo, la forma de reproducción de ellos es más acelerada de que un ser como, por ejemplo, como el ser humano. Nosotros no nos vamos a reproducir en menos de minutos, no nos reproducimos en una semana, en un mes, no nos vamos a decir que ya estamos reproducidos 3, 4, 7, 8, 10 veces. Acuérdense que hay un ciclo de gestación. Sin embargo, en el caso de los microorganismos, su ciclo es un poco más acelerado. Sin embargo, estos, debido a sus condiciones o debido a la condición en el agua, por supuesto, va a tener efectos sobre ella. Es decir, el agua influye en su vida de crecimiento, en su reproducción, vamos a decirlo de esta manera. El término que se utiliza o la unidad para seleccionarlo de estudio se llama NMP. Significa número más probable, / 100 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir eso de 100 mililitros y NMP? Número más probable. Sabemos que estamos hablando de microorganismos. Sabemos que estamos hablando de unos seres vivos que se van a reproducir. Sabemos que en un momento dado van a morir. Entonces, cuando nosotros decimos es 5.000, por ejemplo, NMP por cada 100 mililitros de agua, nosotros decimos que tenemos la probabilidad de conseguir 5.000 microorganismos de estos que estamos estudiando en 100 mililitros de agua. Nosotros no podemos decir hay, porque hay quiere decir que estamos diciendo que ellos no se van a reproducir ni se van a morir en algún momento dado. Nosotros decimos que hay una probabilidad de que existan 5.000. Pero ¿por qué si hablamos de probabilidad? Porque recuérdense que cuando lo medimos en un momento dado, puede ser que después, minutos antes o minutos después, hayan muerto o se hayan reproducido otros microorganismos. Entonces nosotros no podemos decir hay, es una probabilidad, es como establecer un parámetro medio que puede manejar la subsistencia de los mismos. Los parámetros microbiológicos utilizados universalmente son los coliformes fecales y los coliformes totales. Particularmente estos microorganismos o los coliformes fecales son un grupo de especies específicamente bacterianas que es utilizada muy comúnmente como indicadores de la contaminación del agua y de la contaminación en alimentos. Cabe decir o cabe establecer que existen unos coliformes que se denominan coliformes fecales y estos son, valga la redundancia, asociados directamente a lo que vendría siendo excretas de humanos y animales. Y por lo tanto son parámetros que tenemos o que se tienen que considerar dentro de la calidad del agua. ¿Por qué? Porque se establece que en la calidad del agua hoy se establece como un parámetro que el agua potable, por ejemplo, no debe de contener ningún microorganismo presente. Y por lo tanto se estudian tanto los coliformes fecales como los coliformes totales existentes.
Algunos coliformes que tenemos la Escherichia coli, que la hemos escuchado, tenemos la Enterobacter, por ejemplo, y son aquellos microorganismos que pueden o no producir enfermedades, depende del número existente en ellos. La siguiente. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para evitar este problema de evitar las enfermedades que se pueden producir? Tenemos que establecer ciertos tipos de desinfección utilizando ya sea ozono, cloro, gas, hipoclorito de calcio, entre otros, que nos van a permitir eliminar o reducir estos microorganismos presentes en el agua. Aquí ustedes pueden ver que existe una serie de listas, les coloqué, se colocan, y los que están subrayados son muy comunes. La Escherichia coli es común, la hepatitis A, por ejemplo. Son bacterias, virus o protozoarios que se encuentran en el agua y nos producen enfermedades. Siguiente. Aquí les tengo algunos ejemplos de algunos desinfectantes utilizados. Aquí en Venezuela se utiliza el cloro gas. Tenemos también el cloro en otras presentaciones como el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio. Existen las cloraminas poco utilizados, pero se pueden utilizar. El dióxido de cloro. El ozono también es utilizado. Y la luz ultravioleta, que son las radiaciones UV. Aquí en Venezuela generalmente se utiliza el cloro gas o hipoclorito de calcio dentro de los sistemas de tratamiento de agua, por su alta efectividad que tiene el mismo dentro del sistema. La siguiente. ¿Cómo determinamos o cómo a grandes rasgos se determina esa cantidad de cloro que yo voy a necesitar? Existe un sistema que se llama el sistema de jarra o método de jarra. En este método de jarra lo que voy a hacer es colocar en un vaso precipitado, todos del mismo tamaño, voy a colocar la misma cantidad de agua de la misma fuente. No pueden ser diferentes fuentes, tiene que ser la misma cantidad de agua en los depósitos. En cada uno de estos recipientes o estos vasos precipitados, vamos a suponer que coloquemos 15 mililitros en cada uno de ellos. Luego que hayamos colocado esos 15 mililitros en cada uno de ellos, vamos a colocar una dosis de cloro, por ejemplo, en cada uno de ellos, pero diferente. Es decir, que en el primero, por ejemplo, utilizo una concentración de 10, en la otra de 15, en la otra de 20, y así sucesivamente, para luego realizar un proceso de agitado, y durante este proceso de agitado, se va a ir consumiendo la cantidad de cloro que va a ir eliminando microorganismos que están en esa agua. Y luego podemos determinar a través de una curva, podemos determinar cuál es la cantidad de cloro que se necesita durante el proceso. La siguiente, por favor. Esta curva es la que ustedes ven aquí. Esta curva particularmente, vamos a tener aquí las dosis de cloro, que esas son las que les estoy diciendo, que ponemos 10, 15, 20, 30, ¿no? En una misma cantidad de agua. La velocidad de movimiento o de agitación tiene que ser la misma. No podemos agitar diferentes formas, no, para nada, porque automáticamente ya estaríamos cambiando el método de jarra, estaríamos ya cambiando el equipo. Luego de este proceso, dime. ¿Y qué va a depender la cantidad de cloro que yo vaya a colocar en los vasos precipitados? La cantidad de cloro hay en la ley te establece generalmente que vas a establecer un cloro residual. Entonces uno hace como una proyección. Sin embargo, generalmente se ve mucho es con la parte de contaminante o qué tan contaminada está el agua o qué tanto quiero hacer. Generalmente las dosis de cloro, por ejemplo, te lo llegan hasta 5 ppm. ¿Sí? Puedes poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 de dosis de cloro y luego, depende de ese ensayo, haces otro cambio para que sea más puntual. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Creo que sí. De cualquier cosa le pregunto. Ok, es que ya les voy a explicar por cómo es que se hace o cómo se busca, para que vean lo que uno busca hacer.
Vamos a suponer que ya hemos colocado en cada uno de los equipos 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy colocando valores arbitrarios. Entonces yo empiezo mi gráfica de dosis y la dejo agitando durante un tiempo T, ¿no? Y con la misma velocidad. No puedo cambiar la velocidad. Yo tengo que mantener temperaturas, velocidad, tengo que mantener todo estable. Yo no puedo cambiar temperatura. Yo no puedo cambiar velocidad. Todo tiene que estar estable. Entonces yo empiezo el proceso de graficar. ¿Qué grafico? Yo al principio sé que añadí, por ejemplo, un ppm de cloro. Eso lo sé. Pasaron, mi ensayo es de 10 minutos. Pasaron 10 minutos y yo tomo qué cantidad de cloro quedó. ¿Ok? Es decir, después de los 10 minutos, yo tomé la cantidad de cloro que quedó. Entonces yo vengo y coloco aquí lo que es el cloro residual. Esto es el cloro residual. Cloro residual significa que es el cloro que quedó luego de, vamos a decirlo de esta manera, para no entrar, detallarle cada punto de cloro, porque eso luego lo vamos a ver en etapa. Entonces yo vengo y determino aquí que tengo, no sé, vamos a suponer un ppm. Y yo comienzo a graficar. Empiezo a graficar dosis de cloro versus cloro residual. Dosis de cloro, cloro residual. Dosis de cloro, cloro residual y así sucesivamente. Y formo este tipo de curvas. ¿Okay? Aquí hay 5 puntos importantes. ¿Okay? El punto A, que nos dice que si no hay cloro, si no tenemos cloro en el agua, no tenemos cloro residual, así que no hay cloro que quedó en el sistema. Luego empieza la curva y tenemos una zona importante que es la que está entre B, C y D. No sé si la ven aquí. Esta zona le denominan cloro residual combinado. ¿Ok? Esta zona que está acá le denominan cloro residual combinado. Existe un punto D, que es el punto de quiebre. Primero me voy a ir al punto de quiebre y luego viene el cloro residual libre. Ok. ¿Qué es el punto de quiebre en esto? O el breakpoint, que también le llaman, el breakpoint, o punto de quiebre. El punto de quiebre o el breakpoint es la dosis mínima de cloro que puedo añadir. Es la dosis mínima, ¿sí? Es lo que menos voy a poder añadir en el sistema. Yo no puedo añadir menos que eso. ¿Sí? Eso es mi punto de quiebre. Ese es como que en el punto en el cual yo tengo que empezar a pensar en añadir esa dosis. ¿Por qué? Porque esto me busca o esto me garantiza de alguna manera que exista desinfección. Recuérdense que la planta de tratamiento de agua tiene lo siguiente. Quiero que se proyecten a la planta de tratamiento de agua en este momento. Imagínense que yo tengo ahorita un tanque y ahorita estoy agregando el cloro en esa agua. ¿Sí? Viene el proceso de añadirle el cloro, él empieza a desinfectar dentro del tanque. Esa agua abro lo que vendría siendo para que entre a los sistemas de distribución. Y ella va a ir llegando por el sistema de tuberías a diferentes casas. Entonces, el cloro tiene que seguir desinfectando en el sistema de tuberías. Llega a mi casa. En mi casa yo lo coloco en un tanque. El cloro tiene que seguir desinfectando en el tanque. ¿Y por qué? Porque yo lo voy a usar después que esté en el desinfectado en el tanque. Entonces, yo tengo el cloro se usa en el momento de la planta, en el momento de distribución y en el momento que está en mi casa, en mi reservorio. Entonces, yo tengo 3 puntos importantes que yo tengo que buscar que se cumplan dentro del sistema de agua. El punto de quiebre o el breakpoint me va a decir qué dosis
mínimo, que es la cantidad de dosis que yo podría agregar en el agua si voy a disponer, ¿no? Para que continúe el proceso de desinfección. Es como que un punto teórico. Sin embargo, sabemos que tenemos que tener, o la cantidad de cloro tiene que responder a una normativa. Y la ley, en nuestro caso, establece una dosis de cloro. ¿Ok? Ese cloro residual es el que va a llegar a mi casa. ¿Sí? Es la cantidad de cloro que yo necesito que llegue a mi hogar. ¿Por qué necesito que el cloro llegue a mi hogar? Porque el cloro debe continuar desinfectando cuando llega a tu hogar. ¿Sí? Tiene que continuar desinfectando, tiene que continuar con su acción bactericida durante ese proceso. Entonces, esta línea azul que ustedes ven aquí obedece a una cantidad de cloro que me dice la legislación que tiene que llegar a mi casa. Vamos a suponer que me dicen que tiene que haber 0.7 ppm en mi hogar. Y yo agarro y coloco la línea. Entonces, yo sé que esta es la cantidad, la más pequeña cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero que realmente llegue a mi casa la cantidad de cloro residual libre, es decir, la cantidad de cloro que siga matando, estando en mi casa, desinfectando, yo tengo que buscar el punto luego del punto de quiebre. Aquí me da un punto nuevo. Este punto yo lo leo hacia abajo y determino qué cantidad de cloro necesito añadir. ¿Para qué? Para cumplir con la legislación y que se cumpla desinfección en tanque de la planta, sí, ya vi, Queda un minuto, ya se va a caer. y casa. Queda un minuto, ya se va a caer. Voy a que se cargue el video y volver a conectar. Pues. Ok.